Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maribel Cruz Jiménez. Voy a presentarles el ensayo con el título de Sedación paliativa y principio de doble efecto en la conducta suicida grave, el cual realizamos los estudiantes de la maestría en estudio del suicidio del Instituto Mexicano de Psico-Oncología, integrado por una servidora, Maribel Cruz, Verónica Casales, Víctor de Gante, Aurora González y Mayela Martínez. Como inicio, daremos paso a la introducción haciendo una relación entre la medicina y la bioética, la cual se ve constantemente demandada por situaciones límite que confrontan a profesionales de la salud, pacientes y sus familias con decisiones de profunda trascendencia moral y existencial. Esta información se propone explorar en la interrelación de los siguientes temas: el sufrimiento psíquico extremo, sedación paliativa, eutanasia encubierta, condiciones de doble efecto, límites profesionales y protocolos de consentimiento informado, analizando los desafíos éticos, legales y humanitarios que surgen en la atención a pacientes con sufrimiento psíquico extremo y buscando clarificar entre el alivio compasivo y las prácticas que contravienen los principios de la bioética y la esencia del cuidado profesional. Iniciaremos con el primer tema, que es el sufrimiento psíquico extremo, el cual es un estado de dolor, angustia, desesperación mental y emocional de una intensidad persistente, tales que se vuelve refractario a los tratamientos convencionales y percibe al individuo como insoportable, minando severamente su dignidad, autonomía y la capacidad de encontrar sentido o esperanza en su existencia. No es un malestar transitorio, sino un dolor que es abrumador y constante. Implica que las intervenciones estándar, como son los medicamentos farmacológicos o psicoterapéuticos, no son suficientes para aliviar el sufrimiento. La experiencia es tan devastadora que el propio individuo la considera intolerable, sin vislumbrar una salida o alivio. Este sufrimiento es tan grave que despoja a la persona de su capacidad para ejercer su voluntad, tomar decisiones y mantener un sentido de sí misma. También se acompaña de una profunda desesperanza y la incapacidad de ver un futuro con propósito o valor. El siguiente tema es la sedación paliativa, la cual es una maniobra terapéutica dirigida a aliviar el sufrimiento del paciente y no el dolor, pena o la aflicción de la familia o del equipo sanitario. Siempre debe obtenerse el consentimiento para proceder a una sedación y, cuando sea posible, este debe ser explícito. La sedación como tal es un procedimiento médico bien definido mediante la administración deliberada de fármacos para lograr el alivio inalcanzable con otras medidas, aceptable ético y jurídicamente, y que debidamente practicada es una medida recomendable en situaciones de enfermedad terminal. Su objetivo es el alivio del sufrimiento del paciente físico y o psicológico. Buenas tardes, a mí me toca compartir lo que es la eutanasia encubierta. Empecemos por el término de eutanasia, que viene del griego como bien o bueno, y tanasia de Thanos, que es igual a muerte, es decir, una buena muerte. Vemos que la eutanasia encubierta es un término que hace referencia a la práctica de causar o acelerar la muerte de un paciente sin que haya una solicitud explícita o consciente por parte de éste, y sin que la acción sea reconocida abiertamente como una eutanasia. Así también en algunos contextos se habla de eutanasia encubierta, haciéndose referencia a la sedación paliativa excesiva, es decir, cuando se administra algún tipo de sedación profunda en altas dosis y de mucha frecuencia, que si bien va a reducir el sufrimiento del paciente, pero también va a acelerar su muerte. También vemos que el retiro de tratamientos básicos sin justificación ética, un ejemplo podría ser el retiro de la hidratación o nutrición en pacientes que se benefician de esta. Así también en la parte de la administración de analgésicos en dosis muy altas, que no se les dé el seguimiento adecuado, y conociendo que este tipo de medicamentos también pueden deprimir la respiración y acelerar la muerte del paciente. En otro punto vemos que también las decisiones médicas unilaterales, esto se refiere a cuando el equipo médico de salud decide ya no reanimar o intervenir o como suspender ciertos tratamientos sin haberlo consultado con el paciente o con su familiar. En especial se da esto en el caso de personas con discapacidad, ancianos o pacientes con alguna enfermedad terminal. Y bueno,
¿Por qué se considera eutanasia encubierta? Se realiza esta sin registro alguno, como una eutanasia en documentos clínicos. No hay un proceso legal, ni ético ni formal que respalde la decisión. Puede hacerse sin consentimiento informado, especialmente en sistemas donde la eutanasia es ilegal. El objetivo médico puede estar disfrazado, es decir, que pusieran morfina para calmar el dolor de algún paciente, sabiendo que causará su muerte. Y bueno, al final este es un tema muy polémico y bueno, más que nada por la parte ética, que nos dice que viola los principios de la autonomía y beneficencia y no maleficencia de los pacientes. En la parte legal, pues bueno, vemos que en muchos países la eutanasia activa está prohibida y realizarla sin consentimiento, pues bueno, se considera un homicidio. Así como la transparencia y la atención médica de la eutanasia, ya que la eutanasia erosiona la confianza entre los pacientes, familias y en los profesionales sanitarios. Y bueno, también vemos esta parte de cómo distinguir una eutanasia encubierta de una acción médica lícita. Esto se refiere más a la intención, que bueno, en el caso de los cuidados paliativos, el fin es aliviar el sufrimiento y no causar la muerte. La proporcionalidad, que se refiere a las intervenciones que se deben hacer de manera adecuada y dependiendo de la situación clínica de cada paciente. Y bueno, siempre también esta parte del consentimiento informado, tener que se debe de respetar la voluntad del paciente, ¿no? O en su caso, del representante legal. El registro clínico transparente, pues es documentar objetivos, decisiones y la evolución médica de nuestro paciente. Y bueno, en el caso de algunos dilemas éticos de la eutanasia encubierta, pues vemos que aún falta transparencia y bueno, la vulnerabilidad siempre del paciente, viola la violación del consentimiento informado y la desconfianza que se genera a través de esto en el sistema médico, ¿no? Y bueno, otras posturas legales médicas, vemos que en países donde la eutanasia es ilegal, la eutanasia encubierta puede ser una forma de evadir la ley, pero también representa un riesgo de una mala praxis. En países donde la eutanasia es legal, este tipo de práctica se considera inapropiado o inaceptable, perdón, porque violan, ¿no?, los procesos éticos y legales establecidos. Ahí hay un choque como también de esta parte de las culturas. Y bueno, ya para terminar, ya nada más les quiero hacer esta referencia porque me llamó la atención un texto que también consideran eutanasia encubierta. Hacen referencia a los pacientes de la tercera edad que tienen que tomar algún tipo de medicación o medicaciones necesarias, pero al final que la suprimen, ¿no? O la suprimen, me refiero a la parte de que dejan de comprar medicamentos por comprar alimentación, ¿no? Y esta es una especie de eutanasia encubierta o eutanasia disimulada, ¿no? Porque al final el que no compren sus medicamentos estas personas, pues lo lleva a una muerte segura, ¿no? Y pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, continuando con los temas y hablando de sufrimiento psíquico extremo, sedación paliativa y eutanasia encubierta, es importante aterrizar las condiciones del doble efecto, puntualizando que se consideran 4. La primera menciona que el fin del agente sea honesto, es decir, que lleve una acción neutral. La segunda, que la causa sea en sí misma buena o al menos indiferente. La tercera, que el efecto bueno se siga de la causa con igual inmediatez que la mala. Y la cuarta, que el efecto bueno al menos compense al malo. Puntualizando que el principio del doble efecto es un criterio que permite discriminar la permisibilidad de las acciones humanas que pueden producir dos o más consecuencias, donde una es buena y otra es mala o prohibida, se considera que una acción es lícita cuando no se tiene la intención de producir la mala, ya sea como fin o como medio. Existe una razón suficientemente grave para permitir la acción. En el contexto del sufrimiento psíquico, esto se traduce en la posibilidad de recurrir a medidas como la sedación paliativa, donde se busca aliviar el sufrimiento intenso o doloroso, aunque puede tener como efecto o consecuencia la disminución de la conciencia o incluso un acortamiento poco a poco de la vida. Dicho lo anterior, para que una acción con doble efecto sea considerada moralmente lícita, debe cumplir condiciones. Por ello, puntualizaré las primeras dos condiciones.
La primera o el primer requisito dice que la intención o propósito sea por sí misma buena. Así, una acción que sea aparentemente lícita, pero realizada con un fin perverso, no podría realizarse. Es decir, no se busca un daño, sino un bien. Ejemplo es el sufrimiento psíquico, en donde hay una administración de un fármaco para aliviar el dolor emocional o la insoportabilidad de una persona. En este caso, no se busca directamente la disminución de la conciencia, sino más bien se busca aliviar el dolor. La segunda condición sostiene que el acto en sí mismo no sea malo o al menos que esté permitido. Esto quiere decir que la acción debe ser buena por sí misma, inclusive si al realizarla podría derivarse consecuencias malas. Por ejemplo, en el caso de la sedación, el alivio del sufrimiento debe ser la consecuencia directa de la administración del fármaco y no la disminución de la conciencia. El efecto bueno no debe ser consecuencia del efecto malo. Como les mencionaba anteriormente, hablando de sufrimiento psíquico extremo, es importante hablar de las condiciones del doble efecto, considerando que esto permite discriminar la permisibilidad de las acciones humanas. Mi compañero les hablará de las siguientes condiciones. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar de los otros dos requisitos o condiciones para que el principio de doble efecto sea bioéticamente aceptable. En este caso tenemos un tercero que nos dice que la gente debe tener la intención de lograr el efecto bueno y no debe querer el efecto malo. Dicho de otra forma, se prohíbe que un efecto bueno siga de un efecto malo o que un efecto malo se utilice para alcanzar ese efecto bueno. Vamos a poner el ejemplo de la sedación paliativa. A través de la sedación paliativa, que vendría siendo el efecto bueno, se puede aliviar el sufrimiento que puede ser insoportable en un paciente. Sin embargo, como efecto malo, va a venir una disminución de conciencia. El agente no está buscando la disminución de la conciencia, que ese sería el efecto malo. Se está centrando únicamente en el efecto bueno. Pero pues bajo este principio nos vamos dando cuenta que puede ocurrir, pero se busca principalmente la disminución del dolor del paciente. Viene otro requisito, vendría siendo el cuarto. Este nos dice que el efecto bueno debe ser lo suficientemente importante como para justificar la aceptación del efecto malo. En este mismo ejemplo, nos damos cuenta que el alivio que se busca con la sedación debe ser lo suficientemente importante, siendo un poco redundante, como para justificar esos efectos secundarios negativos. No se trata de intervenir tampoco de manera desproporcionada, sino que actuemos cuando el sufrimiento puede llegar a ser tan extremo que no hay otras alternativas consideradas como razonables. Del lado eh, de derecho, inferior derecho, podrán ver que está este ejemplo de Tomás de Aquino, donde nos dibuja un poco esta situación. Él nos dice que la preservación de la propia vida justifica la de quitar la del agresor. En este caso, el efecto bueno sería la preservación de la vida. Pero bueno, continuando con la siguiente diapositiva, aquí nos vamos a dar cuenta que si analizamos las tres primeras condiciones del principio del doble efecto, todas sostienen un punto central, que las consecuencias negativas no deben buscarse ni como fin ni como medio. En este caso, pues tenemos una premisa que se ha llevado a que se hagan diferentes reformulaciones, buscando mayor claridad en los casos clínicos complejos, como los que se pueden ir planteando. La más aceptada y que nosotros utilizaremos plantea que una acción de doble efecto solo es lícita si se cumplen dos requisitos de forma simultánea: que el efecto malo no se busque ni como fin ni como medio, y que exista una razón suficientemente grave que justifique aceptar ese efecto negativo. Pero bueno, a continuación mi compañero. Gracias. El ejercicio profesional en cuidados paliativos implica actuar dentro de marcos claramente definidos, especialmente cuando se abordan decisiones complejas como la sedación paliativa, la renuncia al tratamiento,
y el manejo de sufrimiento físico o psíquico del paciente. Los límites profesionales surgen de la necesidad de equilibrar los principios bioéticos, reconociendo tanto las vulnerabilidades del enfermo como la responsabilidad del equipo médico en este caso. En este contexto, los límites profesionales consisten en no extralimitarse ni omitir responsabilidades, no imponer tratamientos fútiles al paciente, evitar el encarnizamiento terapéutico y respetar las decisiones informadas independientemente de si el familiar o el equipo clínico están de acuerdo o no. Actuar dentro de estos límites garantizan la dignidad del paciente y preservan la integridad del equipo médico en estos casos. Uno de los documentos más importantes en la sedación paliativa es el consentimiento informado, entendido como un proceso de diálogo y no como un simple documento. Este debe de garantizar la información adecuada, que el paciente tenga la capacidad de comprensión y pueda tomar decisiones libremente y sin coacción. En caso de pérdida de competencia, se contemplan mecanismos como las voluntades anticipadas o la delegación en representantes legales. Debemos destacar que la burocratización de este documento o su uso como mero respaldo legal desvirtúa su valor real, pues dicho documento debe de integrarse en la relación médico-paciente y reflejarse en la historia clínica, sobre todo en procedimientos como este de sedación paliativa, en que es importante o indispensable explicitar al paciente la intención terapéutica de aliviar el sufrimiento, no de acortar la vida humana. Es imprescindible subrayar que la sedación paliativa se sostiene ética y clínicamente en el principio del doble efecto, cuya finalidad nunca es acelerar la muerte, sino aliviar el sufrimiento cuando es insoportable y cuando ya no hay alternativas eficaces. En el contexto de la conducta suicida, por ejemplo, donde el sufrimiento físico o psíquico es igual de profundo, igual de insoportable que el sufrimiento físico, es importante llevar todo este procedimiento, todos estos procedimientos que se vieron anteriormente, porque invitan a la reflexión y al diálogo entre médico y paciente, invitan a la escucha activa y al acompañamiento humano. Podemos concluir que en definitiva nuestra responsabilidad como profesionales no es únicamente aliviar el dolor, sino también proteger la dignidad del paciente. Respetar los principios bioéticos, los límites profesionales y los protocolos que en este caso surgen, que en este tipo de casos surgen, nos garantizan de que cada decisión tomada al final de los días del paciente son hechas con responsabilidad, con compasión y con profundo respeto hacia la vida humana. Gracias.